¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Libro de Cielo. Estamos aquí felizmente todos con el doctor Salvador Tomasini. Ale, ¿Qué tal, buenas doctor? noches. ¿Cómo está? Con Ale Carrega. Hola, ¿cómo están? Hola, Ale, ¿qué tal? Ale, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy Amigos, buenas noches también a ustedes. Bueno, muy bien. Entonces seguimos en el volumen 12. Empezamos. Sí, 1265. Octubre 16 de 1918. Predice las guerras y la suerte de algunos países. Me sentía muy afligida por la privación de mi amable Jesús, y mi mente era afligida por el pensamiento de que todo había sido en mí, o trabajo de la fantasía o del enemigo. Porque qué corren... curioso, ¿no? Qué curioso que Luisa ahorita a estas alturas del volumen 12 todavía tenga esa idea de que a lo mejor todo fue trabajo del enemigo. A mí me parece muy curioso. Yo más bien pienso que esto es para todos aquellos que lo tienen como una fantasía, porque Jesús le dice a Luisa que él va recorriendo el mundo y va viendo las dudas de cada de las personas y se las pone a Luisa para que Luisa a través de ella nos conteste. Entonces no sé si haya visto la incredulidad de Alejandro O de Alejandro. o de Alejandra o la o del mía doctor. y nos esté contestando a través de Luisa, ¿no? Pero de todas maneras es curioso. También de las personas que la visitaban, ¿no? Porque había personas que iban a Sí. visitarla y a lo mejor le decían, oye, Luisa, ¿no será esto que te lo estás imaginando todo esto? Y le No. ponían dudas. O del sacerdote O del también. sacerdote. Pero Jesús dice que él recorría todo el tiempo, o sea, toda la familia humana de Luisa para adelante. Porque son los que vamos a leer los escritos y los que podemos tener alguna duda. Porque lo también pasa, no solo con este tema, con todos, que uno le platica a otra persona, la otra persona queda totalmente convencida y al día siguiente ya cambió, porque ya su humanidad ya estuvo trabajando y lo que le parecía maravilloso en el momento, Sí, Ya. ya después se desvanece, ya, así es. En fin, no sé. Hasta a Moisés le pasó. hasta Moisés le Sí. pasó. Exactamente. Bueno, dice, porque corren noticias de paz y de triunfo para Italia. Y yo recordaba que mi dulce Jesús me había dicho que Italia sería humillada. Qué pena, qué agonía mortal, pensar que mi vida era un engaño continuo. Sentía que Jesús quería hablarme y yo no quería escucharlo. Lo rechazaba. He luchado así 3 días con Jesús y muchas veces estaba tan cansada que no tenía fuerzas para rechazarlo. Y entonces Jesús decía y decía, y yo tomando fuerzas de su mismo hablar le decía, no quiero saber nada. Y finalmente Jesús me ha rodeado el cuello con su brazo y me ha dicho, Curiosas formas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que eso, como decías, Ale, esto nos pasa a casi todos, que en algún momento dado, o sea, llegamos a prácticamente a dudar que esto sea realidad, sobre todo cuando nos enfrentamos al mundo y vemos que pues aparentemente no pasa nada, ¿no? O sea, no hay cambios, no hay nada, e incluso dentro de nuestra vida casi siempre hemos tenido la idea de que estando con Dios nos va a ir bien. "Ujú". Y creo que resulta totalmente al contrario, ¿no? Y luego también nuestra misma humanidad que empieza a ver su futuro, que dice, ya me quieren sacar de aquí, y se defiende. Así es. Y pinta un panorama negro sin ella, ¿no? Ujú. En fin, vamos a ver Nos nubla la vista. qué nos dice Jesús. Cálmate, cálmate, soy yo, escúchame. ¿No recuerdas que meses atrás, lamentándote conmigo de la pobre Italia, te dije, hija mía, pierde quien vence y vence quien pierde? Italia, Francia, han sido ya humilladas y no serán más hasta que no sean purificadas y vuelvan a mí libres, independientes y pacíficas. En el triunfo puramente aparente que gozan,
ya sufren la más grande de las humillaciones, porque no ellas, sino un extranjero que ni siquiera es europeo, es el que ha venido a arrojar al enemigo. Así que si se pudiera decir triunfo, que no lo es del extranjero. Pero esto es nada. Ahora más que nunca pierden más, tanto en lo moral como en lo temporal, porque esto los hará disponerse a cometer mayores delitos, a encarnizadas revoluciones internas que rebasarán la misma tragedia de la guerra. Y además, lo que te he dicho no se refiere solo a los tiempos presentes, sino también a los futuros. Y lo que no se realice ahora, se realizará después. Y si en esto alguno encuentra dificultades, dudas, significa que no entiende mi hablar. Mi hablar es eterno, como soy yo. Ahora, quiero decirte una cosa consoladora. Italia y Francia ahora vencen y Alemania pierde. Todas las naciones tienen sus manchas negras y todas merecen humillaciones y que las aplasten. Habrá un desorden general, trastornos por todas partes, con el hierro, con el fuego y con el agua, con muertes repentinas, con males contagiosos. Renovaré el mundo, haré cosas nuevas. Las naciones harán una especie de torre de Babel. Llegarán a no entenderse, ni siquiera entre ellas mismas. Los pueblos se rebelarán entre ellos. No querrán más reyes, todos serán humillados, y la paz vendrá solo de mí. Y si oyes hablar de paz, no será verdadera sino aparente. Cuando haya purificado todo, pondré mi dedo en modo sorprendente y daré la verdadera paz. Y entonces todos aquellos que serán humillados volverán a mí, y Alemania será católica. Tengo grandes designios sobre ella. En Inglaterra, en Rusia y donde quiera que se haya derramado la sangre, resurgirá la fe y se incorporarán a mi iglesia. Será el gran triunfo y la unión de los pueblos. Por eso reza, se necesita paciencia, porque no será tan pronto, sino que se necesitará tiempo. Bueno, es una lectura que nos deja, yo diría, dos enseñanzas fundamentales, ¿no? Una es esa profecía de que Alemania y Francia volverán nuevamente a ser católicas y entrarán en su iglesia. Y sabemos que en la actualidad Alemania es uno de los países que más, ¿cómo podríamos decir? Pues más se opone. Más se oponen, ¿no? Más disturbios y más cosas que no están dentro de la doctrina que se está llevando a cabo. Así que, bueno, de alguna manera tenemos la seguridad de que Jesús hará algo para que vuelva de nuevo a ser católica, y Francia también. Italia, bueno, también, o sea, es otro boleto, ¿no? Y algo que... Rusia. Bueno, También Rusia. habla de Rusia. También Rusia es fuerte. Rusia es un país, yo tengo la idea de que Rusia es un país con fe. O sea, de alguna manera ellos dentro de la Iglesia Ortodoxa tienen fe, o sea, están dentro, no están prácticamente en el catolicismo, unidos al Papa, unidos a la Iglesia, pero su fe es inquebrantable, ¿no? ¿Estará congelada? A lo mejor por el frío que hace allá, yo creo que sí. No, pero de todas maneras, o sea, son cosas que son curiosas, ¿no? Y la otra cosa que me llama la atención es que el que vence pierde. Uh-huh. Y el que pierde gana. O sea, el vencido es el que gana y el vencedor es el que pierde. Y esto me recuerda a la pasión de Jesús. O sea, la pasión de Jesús, aparentemente para el mundo, el que ganó fue el demonio. Pero no es obvio que en la muerte de Jesús, cuando el demonio aparentemente triunfa matando a Jesús, ahí es cuando Jesús tiene su triunfo. Y el demonio es su más grande derrota. Y el demonio tiene su más grande derrota. La derrota total. ¿Eh? Así es. Y entonces como que es curioso, ¿no?
Luisa, bueno, está con la duda de que Jesús le había dicho que Italia y Francia iban a, bueno, su patria, más bien dicho, iba a sufrir humillaciones. Y Luisa toma el triunfo como una subir, como un modo, un medio de elevar la estima de su país. Y entonces esto que dice Jesús es curioso porque en la vida, en nuestra vida real, o sea, cotidiana, esto se vuelve realidad. Dentro del aspecto de fe, el que triunfa generalmente sale vencido. Y el que sale vencido generalmente triunfa. ¿En qué sentido lo podemos decir? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿en qué sentido podríamos poner esto? Pues que nuestra ganancia está en llegar a nuestra nada. Así es. En el momento en que te vuelves nada es el momento en que aparentemente es una derrota total, ¿no? O sea, dejaste de ser, dejaste de tener valores, dejaste de tener posesiones, todo. Y en ese momento el mundo te ve como algo despreciable. Pero en ese momento es cuando la criatura gana. Y si la criatura gana el mundo, ¿de qué le sirve ganar el mundo si pierde su alma? Su vida. Uh-huh. Así que bueno, son cosas que dentro de la historia, dentro de los sucesos de países, entre países, sucesos mundiales, se reflejan las vidas de cada uno de nosotros, ¿no? 1266, octubre 24 de 1918. El alma debe revestirse de Jesús para recibirlo sacramentado. Estaba preparándome para recibir a mi dulce Jesús en el sacramento y le pedía que cubriera a él mi gran miseria. Y Jesús me ha dicho: Hija, para hacer que la criatura pudiera tener todos los medios necesarios para recibirme, quise instituir este sacramento al final de mi vida, para poder alinear en torno a cada hostia toda mi vida, como preparativo para cada una de las criaturas que me habría de recibir. A ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús alinea en torno a las almas para recibirlo? Toda su vida, aquí lo dice, ¿no? O sea, todos sus actos, ¿no? Uh-huh. ¿Y esos actos qué son? O sea, yo diría, bueno, ¿y de qué me sirve a mí que me alinee el trabajo de carpintero? Bueno, como vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida, necesitamos que Él nos dé su vida y sus actos. Sí, pero sus actos son divinos. Uh-huh. O sea, el acto por fuera, bueno, era el ser carpintero. Uh-huh. Pero el acto interior, lo que hacía la divinidad en él, era multiplicar vidas divinas, multiplicar y permitir que Dios se manifestase a través de eso. Entonces, si Él dispone sus actos, esos actos espirituales en nosotros, es para que al momento de recibirlo le podamos dar la gloria que Él merece, ¿no? Y podamos recibirlo dignamente. Bueno, cuando menos así lo veo, porque el acto normal, el acto material, yo diría que es intrascendente. Y nosotros tenemos la costumbre de tomar en cuenta el acto material y medir la grandeza del acto desde el punto de vista material. Uh-huh. Y aquí lo que nos está hablando es la grandeza de los actos de Jesús no está en lo que hacía exteriormente, sino en lo que hacía en su interior con aquellos actos. ¿Sí? La criatura jamás podría recibirme si no tuviera un Dios que preparara todo, que movido solamente por exceso de amor, por quererse dar a la criatura, y no pudiendo ésta recibirme, ese mismo exceso me llevara a dar toda mi vida para prepararla. Así que ponía todos mis pasos, mis obras, mi amor, delante de los suyos. Y como en mí estaba también mi pasión, ponía también mis penas para prepararla. Así que revístete de mí, cúbrete con cada uno de mis actos y ven. Bueno, esta es una forma de prepararnos cada vez que vayamos a recibir a Jesús sacramentado.
y ya no hacer tanta labor desde el punto de vista humano de oraciones, de preparación interior, sino tomarlo de Jesús y ponerlo en nosotros, ¿no? Yo creo que esto es infinitamente mayor que lo que podamos hacer desde nuestra voluntad. Y junto con esto recordar que nuestra Madre María, o sea, ella vivía en la divina voluntad. Por lo tanto, todos los actos de ella también los podemos tomar como nuestros para recibir a Jesús como si fuera su madre. Prodigarle el amor de su madre, las caricias de su madre, esa relación que había entre ellos dos, y poderla hacerla nuestra para podérsela dar en el momento de recibirlo. Tantas cosas que podríamos tomar de todo lo que ha sucedido. Podríamos tomar los actos de Luisa, la forma de comulgar de Luisa, todas las comuniones de toda la humanidad que ha habido, y las comuniones bien hechas, buenas, o sea, ponerles el punto de la divina voluntad, pero las mal hechas rehacerlas para poderle entregar a Jesús una totalidad de comuniones de la familia humana, pero hechas tal y como Él hubiera querido que se hicieran. Y algo que es fundamental, cuando Jesús consagra en la última cena, Él está teniendo en su mente el número de vidas divinas que Él tiene que sacar para toda la humanidad. Y Él dice que Él hubiera querido por lo menos que la criatura como lo recibiese una vez por cada vez que tiene necesidad del alimento material. Esto, lógico, depende de las culturas, depende de los pueblos, pero aquí en México tendríamos que estar comulgando 3 veces al día, que eso es como lo acostumbrado en comer, ¿no? Desayuno, comida y cena. Y toda la humanidad, ¿no? Y toda la humanidad. Entonces hay muchísimas vidas sacramentales de Jesús que no han sido tomadas porque Él ya lo hizo todo, ya sacó de sí todas aquellas vidas y que se han quedado sin su finalidad. Entonces ahora el alma en la divina voluntad puede abarcar esas vidas y tomarlas, ¿sí? Tomarlas esta persona, y hacerlo como si toda la humanidad las hubiera recibido, para entregarle a Jesús el agradecimiento, el amor, la gloria, en fin, que debería de haberle dado toda la humanidad para que no quede defraudado por eso, ¿no? Luego, todo eso suena muy bonito, pero luego no sabemos cómo hacerlo. Pues con la intención basta. Yo creo que la intención, o sea, sabiendo esto, ¿no? Sabiendo que Jesús nos deja todos sus actos y que Él hizo todo por todos. Entonces, si no tengo la imaginación o no se me da el momento, simplemente digo, Señor, me uno a tu humanidad, a tus actos que hiciste desde tu humanidad, pero que los hiciste unidos a tu voluntad y a tu divinidad. Por eso en alguna ocasión Jesús recomienda que para recibirlo hay que unirse a su voluntad, a su divinidad y a su humanidad, ¿sí? Y entonces ahí englobamos todo, y aunque no lo estemos haciendo puntual, pero la divina voluntad lo contiene todo y se le está dando todo. Después me he lamentado con Jesús porque ya no me hacía sufrir como antes. Y él ha agregado: Parece película mexicana, ¿no? Sí. Ya no me amas porque ya no me pegas. Hija mía, yo no miro tanto el sufrir, sino la buena voluntad del alma y el amor con el que sufre. Por eso, el más pequeño sufrimiento se hace grande. Las naderías toman vida en el todo y adquieren valor. Y el no sufrir es más fuerte que el mismo sufrir. Qué dulce violencia es para mí ver a una criatura que quiere sufrir por amor mío. ¿Qué me importa a mí que no sufra, cuando veo que el no sufrir le es un clavo más doloroso que el mismo sufrir?
En cambio, la no buena voluntad, las cosas forzadas y sin amor, por cuanto grandes, son pequeñas. Yo no las miro, más bien me son de peso. Esto también a mí me parece muy, muy bonito, porque cuando es un deseo del alma, en realidad si lo hace, se está dando gusto a sí misma. Si el alma desea sufrir, o sea, en ese momento el sufrimiento le ocasiona una ganancia a su voluntad que quiere sufrir. Es un logro de lo que se le está dando lo que quiere. Pero si quiere sufrir y no sufre, y ese no sufrir la lleva a sufrir el no sufrir, entonces es lo que Jesús llama el incienso sin humo, ¿sí? O sea, que no lastima, que no irrita los ojos, porque se está mortificando a sí misma y está cediendo y está sufriendo, pero no por gusto, no por darse el gusto de sufrir, sino por el no sufrir. Y eso es lo que a Jesús le agrada más, ¿no? Esto está como aquello de sus ayunos ya no me satisfacen, ¿se acuerdan? O sea, sus ayunos me son como insultos, como me causan rechazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los hacemos desde nosotros y con intenciones humanas. Aquí el sacrificio es prácticamente lo mismo, el sufrimiento. Así que lo que Jesús toma en cuenta es la disposición a sufrir. Sí, digamos, la cantidad de amor que sale de la persona hacia Jesús. Así es. Y la disposición de decir, Señor, ¿quieres que sufra? Aquí estoy. ¿No quieres que sufra? Aquí estoy. Sí, y todo es por el amor. Así es. A Jesús. A Jesús y el amor que Él nos tiene. Y aquí donde dice las cosas forzadas y sin amor, por cuanto más grandes son pequeñas. Aquí también lo podemos poner en el momento de la oración. ¿Cuántos nos ponemos a orar, pero forzadamente porque ya es la hora, porque me tocó, porque esto, lo otro? Pero es forzado y sin amor. La no buena voluntad aquí también entraría en esos actos santos. Así es. Esto de las cosas forzadas, esto es... Yo sé que a muchas personas no les va a agradar, pero bueno, todas esas devociones que tenemos, que son casi obligatorias, ¿no? Que a determinada hora, determinado tipo de oración, que a determinada hora otro tipo de oración, que si voy a hacer esto, necesito rezar esto, que si voy a la iglesia a tal función, tengo que rezar esto. Esas son cosas forzadas. Si no es una espontaneidad del alma de decir, vengo a orar, vengo a platicar contigo. Yo me imagino, por ejemplo, ir ante el Santísimo y ponerse a leer una cantidad de oraciones ya prehechas, prefabricadas, que en realidad no me están dando la oportunidad de desahogarme con Él. Uh-huh. Estoy leyendo lo que otro dijo, lo que otro inventó, pero no es lo mío. Y nos llevan amor. Bueno, ponle que sí lleven amor, o sea, en el sentido de decir, bueno, lo hace porque quiere, o porque le gusta, o porque lo necesita, o porque ya es un hábito que tiene, ¿no? Pero de todas maneras, lo forzado es tremendo, y lo forzado no puede ir con el amor que Dios quiere. Así que esto es realmente interesante, ¿no? Uh-huh. Todo lo forzado no entra. Y todo lo que es obligado a determinado día, determinada hora, determinados tipos de oraciones, perdón, pero eso es forzado. Y Jesús dice, yo ni las miro. Eso mejor no lo digas porque luego se van a sentir más. ¿Continuamos? Uh-huh. 1267. Noviembre 7 de 1918. El alma que hace la voluntad de Dios aprisiona a Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, estaba diciendo a mi dulce Jesús que si quería que saliera de mi habitual estado, que cómo era posible que después de tanto tiempo no me contentara en esto. Y él me ha dicho,
Hija, quien hace mi voluntad y vive en mi querer, pero no por poco tiempo, sino por un periodo de vida, me forma como una prisión en su corazón, toda de mi voluntad. Así que al ir haciendo mi voluntad y tratando de vivir en mi querer, así va levantando los muros de esta divina y celestial prisión. Y yo consumo contento mío, me quedo prisionero dentro, y conforme el alma me absorbe a mí, yo la absorbo a ella en mí, de manera de formar en mí su prisión. Así que ella ha quedado aprisionada en mí, y yo aprisionado en ella. Entonces, cuando el alma quiere alguna cosa, yo le digo, tú has hecho siempre mi voluntad, es justo que yo alguna vez haga la tuya. Mucho más que viviendo esta alma de mi voluntad, lo que quiere puede ser fruto, deseo de mi misma voluntad que vive en ella. Por eso, no te preocupes. Cuando sea necesario, yo haré tu voluntad. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, cuando el alma quiere algo y está viviendo en la divina voluntad, es probable que lo que está queriendo sea voluntad de la divina voluntad. Es lo más seguro, no ¿no? voluntad de ella. Ujú. Y si es voluntad de la divina voluntad, Jesús va a ser la voluntad del alma, claro, porque está haciendo lo que su propia voluntad quiere que se haga. Es un juego muy interesante el que se forma cuando el alma vive en la divina voluntad. A mí me parece muy curioso, porque parecería que estamos diciendo que la criatura se impone al Creador, o que el Creador, por amor, cede ante la criatura, y no es ni una ni otra. O sea, sería indecoroso que Jesús cediera ante una voluntad humana inferior a él, o sería totalmente absurdo pensar que la voluntad humana se puede imponer sobre la voluntad divina. Se ha dicho que cuando el alma se entrega por amor, de acuerdo, ahí Jesús cede. Sí, pero ahí ya hay esa comercio, ¿no?, de amor, en donde el alma empieza a amar, pero hay que recordar que el hombre no puede amar si no es amado primero. ¿Sí se entiende? O sea, Sí, porque si no recibo no es amor, no tiene nada que dar. así es. Así que bueno, pues es... Y luego dice que la criatura queda aprisionada en Jesús y Jesús aprisionado en la criatura, pero es un aprisionamiento que da libertad. Uh-huh. ¿No? Aumenta la libertad, no la prisión. Así es. Esto es algo curioso, esa palabra libertad. ¿Cómo la hemos interpretado? Cuando Jesús nos habla de que debemos ser libres y de que Él todo lo quiere libre y que quiere que el alma viva libremente, ¿cómo lo tomamos? ¿Qué significado le damos a la palabra libertad? Pues normalmente decir libertad, hago lo que quiero. Uh-huh. Sí, libertad, por ejemplo, puedo decidir hacer lo que quiera de muchas opciones, pero Jesús nos enseña que la libertad está en no tener tantas opciones, sino tener la correcta. Hay algo que es curioso y creo que ya lo platicamos en alguna ocasión. O sea, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces debemos ser libres, porque Dios es libre. Y entonces la pregunta es, ¿Dios es libre al modo como lo interpretamos nosotros? No. Pues no, como lo ¿Dios tiene opciones? ¿Alguna vez decir, hoy voy a cometer un pecadito? No, ¿verdad? Entonces, ¿Dios tendrá opciones? No. Sí, pero también la libertad como la vemos, sí, cuando uno toma una mala decisión, se convierte en una cadena. Claro. Así es. Y sigue, ¿no? Uh-huh. Y otra y otra. Por eso, pero eso es Hemos estado nosotros. engañados. ¿Y Dios? No, Él no Dios tiene es opciones. Él no tiene opciones. Dios no tiene libre albedrío. Ujú. O sea, el libre albedrío le fue dado al ser angélico y al ser humano para poder escoger. Pero el libre albedrío conlleva lo contrario de lo que Dios quiere.
¿Sí se entiende? Sí. O sea, mi voluntad humana me la dio Dios con todas sus cualidades y todos sus dones, y me la dio con la capacidad necesaria de decirle no y de poder vivir la vida sin Dios, pero seguir la vida. Entonces se pregunta uno y dice, bueno, entonces si eso no es libertad, si Dios no tiene esa opción, ¿qué es libertad? Sí. Bueno, ahorita se me ocurre un pez que está en el agua y tiene la libertad de salirse del agua si quiere, pero al salirse del agua queda totalmente atrapado porque ya no puede nadar, ya no puede vivir. Bueno, puede ir a una piscina. Entonces, la libertad del pez es estar dentro del agua. Exacto. O sea, la libertad de Dios es el ser absoluto que no tiene opciones, no se puede mover para ningún lado porque Dios es infinito. Entonces Dios no puede cambiar, nunca. Siempre está fijo en lo que es. No puede decir, hoy quiero esto y hoy quiero lo otro. No, está fijo. Y es el absoluto en todos sus atributos. El absoluto en bondad, el absoluto en misericordia, el absoluto en belleza, el absoluto en potencia, en santidad. En fin, es el absoluto. Esa es la libertad, ya no tener nada que me atrape. Porque lo que nosotros hemos escogido es esclavitud. Y nosotros vivimos esclavos de nuestra voluntad, de nuestros gustos, de nuestras pasiones y de nuestros vicios. Y vivimos atados, vivimos esclavos de las personas, por agradecimiento, por envidia, por rencor, por sed de venganza, por lo que sea. Y vivimos encerrados en un mundito en donde no hay salida de aquí más que hacia Dios. Pero esa salida no la queremos porque pensamos que estar en este mundito es libertad y estar en el infinito es esclavitud. Y dice uno, qué curioso, ¿no? Hemos cambiado el sentido. Así que bueno, es simplemente una idea suelta de lo que es libertad, de lo que es Dios. Pero qué hermoso sería que pudiéramos realmente liberarnos de todo lo nuestro y poder ser libres. ¿Sí? Cuando viene Jesús a este mundo nos dice, yo he venido para que sean libres, para liberarlos. Pero ¿liberarme de qué? De mí mismo. De mí mismo. Así es. Uh-huh. Bueno, pues amigos, el tiempo es un tirano y se nos acaba el tiempo de nuestras lecturas. Así que pues no nos queda más que agradecer a Alejandro, gracias por estar con nosotros. Alejandra, Gracias. Doctor. Y a ustedes amigos, esperemos vernos en el próximo programa. Y recuerden amigos seguir leyendo el libro de cielo, volver a leer estas verdades que hemos ahorita meditado y pedir a Dios que se extienda el reino. Así es. Hasta luego. Hasta luego.